Buen día, muchachos, ¿cómo están? Bien, Lick, buenos días. Acá, nuevamente con ustedes. Vamos a ver qué dice Dios. Nuestras disculpas, hubo un par de problemitas para reiniciar este proceso, pero ya estamos en esto. La semana pasada nosotros trabajamos lo de las potencias. Creo que se le dio lo más básico de lo básico. Y en ese sentido, quiero visualizar cómo les fue con lo que se tenía como eh, de lo que se había trabajado la semana pasada. ¿Ya? A la par de esto, hoy vamos a tomar un tema que es específicamente lo relacionado a las fracciones. ¿Ya? ¿Cómo funcionan las fracciones? Ahorita estoy tratando de ubicar la imagen, lo que tenemos que proyectar. Pero fíjense que yo quiero preguntarles, ¿qué saben ustedes de las fracciones? Para ustedes, ¿qué es una fracción? Mientras logro ubicar todo lo que tengo que trabajarles. ¿Me escuchan? Buen día, ¿me escuchan? Sí se escucha. Bueno, está bien. Muchas gracias. No, pues yo les decía que el día de hoy vamos a trabajar lo relacionado a fracciones. Y les preguntaba a ustedes, ¿qué tanto conocen de fracciones? Para ver hasta dónde tenemos que trabajarlo desde lo más elemental. Pero ustedes, ¿qué es una fracción, muchachos? Cuéntenme. ¿Es un número, licenciado? Es un número, claro. Pero, ¿cómo está representado el número en tal caso? ¿Podríamos considerar que el número es una fracción? Tal vez podría decirse que es un número representado por una porción. Muy bien. ¿Ya tiene la imagen en su pantalla? Sí, ya. Bueno, ahora sí ya podemos trabajar. Veamos. ¿Cómo nosotros debemos de considerar una fracción? Ustedes tienen parte de la razón, pero nosotros debemos de visualizar que una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una tercera parte de un pastel, ¿qué implica? Tener que a la persona a quien estamos dando una tercera parte de un pastel, lógicamente le vamos a dar 1 de 3. Como se tiene en este ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y consideramos una de ellas. Si nosotros tenemos la torta y existimos o estamos 4 personas en un salón y recibimos la indicación que cada uno va a recibir una parte igual, esto quiere decir que nosotros vamos a tomar esta partecita como cuando nos comemos una pizza. Cada uno va a tener una parte. El denominador el numerador, que acá es el número 1, numeral 1, sería el número que usted va a recibir de esas 4 partes. Es decir, una fracción va a representar, en tal caso, por números que están escritos uno sobre otro y que se llaman y que están separados por una línea recta, que cuando uno ve la fracción uno dice cómo se llama esta rayita. Y esta rayita se llama raya fraccionaria. Y con ella nosotros hacemos la división entre lo que le denominamos numerador de lo que es el denominador. En tal caso, tendríamos que considerar que numerador es el número de partes que se considera de la unidad o total. Por ejemplo, tenemos un cuarto. El numerador acá sería 1. Si tenemos el término denominador con y definimos el numerador como el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad o total. Cuando nosotros unimos, por ejemplo, ese ejemplo que yo les estaba hablando de un cuarto, estamos pensando que vamos a considerar como numerador el 1 y como denominador el 4.
Si ponemos un ejemplo de la fracción de 3/5, tendríamos que considerar que el numerador es 3 y el 5 es denominador. Si nosotros hacemos esa descomposición de este 3/5, es como que nosotros partiéramos, como ejemplo típico, una pizza o un pastel en 5 partes y que vamos a entregar 3 partes y que nos van a quedar 2 partes todavía por utilizar. Normalmente una fracción genera la división de un número entero cuando no se puede expresar de una manera práctica. Por ejemplo, dividir 2/6, esto nos va a dar un número que no va a ser exacto, como pasaría con 3/5, que 3/5 es igual a un 60%. Pero si nosotros dividimos un número que no sea exacto, sería muy complicado expresarlo en fracciones. Veamos, ¿cómo vamos a leer las fracciones? Que esto consideré conveniente incluírselos porque me he encontrado que en muchas ocasiones el estudiante cuando hace una presentación, por ejemplo, de un tema, no sabe cómo indicar que está expresada una fracción. ¿Ya? Por ejemplo, todas las fracciones reciben un nombre específico que se pueden leer como tal. El número que está en el numerador se lee igual. Escuchemos, se lee igual. Cuando el denominador va de 2 a 10, tiene un nombre específico. Si es 2, es medio. Si es 3, es tercio. Si es 4, cuartos. Si es 5, quintos. Si es 6, sextos. Séptimo, octavo, noveno y décimos. Pero cuando ya supera el 10, tendríamos que agregarle el término avos. Veamos un ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué es que yo les hago mención a esto? Porque algunas veces cuando ustedes redactan los documentos no se dan cuenta que se presentan de una manera incorrecta. Por ejemplo, usted tiene un medio, lo va a leer 1 partido 2, un medio. 4 partido 9 lo va a leer como 4 novenos. 3 dividido 5 lo lee como 3 quintos y 5 dividido 12 lo lee como 5 doceavos. Aquí viene la condición que yo les hablaba. Cuando se supera el décimo, empezamos a agregarle avos. Aquí tiene 12 avos. Por ejemplo, si fuera 5 quinceavos o 5 partido 15, tendría que leerlo 5 quinceavos. Aquí estamos con 4 partido 4, se lee 4 cuartos, que va a ser igual a la unidad, ¿no? ¿Hay dudas de momento? Pregunto, ¿hay dudas de momento? No, Lick. Por el Bueno, momento no. de acuerdo. En el caso de la particular de las fracciones con denominador 10, 100 y 1000, se lee 4 décimos, 2 se lee 2 centésimas y 3 se lee 3 milésimas. Veamos, seguimos y tenemos, ¿cuáles son los significados de las fracciones en los distintos contextos de uso? Veamos, dice que la fracción como expresión que vincula la parte con el todo. Aquí se responde, ¿qué parte es? La división en partes que responde a la pregunta siempre, ¿qué parte es? Aquí se conviene que el denominador de la fracción indica el número de partes que está dividido dicho entero y el número de las partes consideradas. Veamos un ejemplo. ¿Qué parte de este grupo de pelotas es color rosa? Acá nosotros vamos a decir que 2/6 partes, porque acá tenemos 6 partes de las que el color o los colores rosa van a tener 2 de 6. Esto es muy usado cuando ustedes hacen presentaciones. Que uno alguna vez, aquí aparece un rosado y ahora otro rosado. Ustedes pueden decir ahora, son 2/6 partes del universo que usted va a estar estudiando. ¿Qué pasa
cuando la fracción se sirve como reparto equitativo. Aquí la pregunta es, ¿cuánto te corresponde a cada uno? Aquí ponemos un ejemplo de 9 panqueques para ser repartidos entre 7 invitados. Los primeros 7 no dan problema, porque cada invitado recibiría un panqueque. Pero los otros 2 panqueques, ¿cómo los distribuimos? Vamos a estar considerando que los 2 panqueques los vamos a convertir a alguna opción para que podamos distribuir a cada una de esas 7 personas esos 2 panqueques. Y acá implicaría usar más adelante, como le vamos a denominar, números impropios. Ejemplo, acá es un ejemplo más práctico de visualizar. Si he de repartir 3 barras de chocolate entre 4 niños, cada uno recibirá 3/4 de barra. ¿Por qué? Porque cada barra va a poderlo partir usted en 4. En convertida va a tener usted 12 barras, 12 pedacitos convertidos de las 3 barras, siendo los 4 niños. ¿Qué va a implicar acá? Que usted le dé 3/4 partes a un niño. Para que quede más claro, por ejemplo, un grupo de amigos se reúne para comer y tiene 3 pizzas, los que repartirán en partes iguales. ¿Qué fracción de la pizza corresponde a cada uno? Si vemos en el ejemplo que se está dando, estamos pensando que acá cada pizza la partimos en 4, pero son 3 personas a quienes le vamos, perdón, 4 personas a quienes le vamos a distribuir. ¿Qué opciones tenemos? Es decir, 4 más 4 más 4, tenemos 12 partes. ¿Y cuántas personas van a alimentarse con esa pizza? Con estas 3 pizzas, 4. ¿Qué partes son las que corresponderían? 3 a cada uno. Y acá lo tenemos que representar como 3/4 para cada persona que quiera consumir la pizza. Entonces, acá se les da la idea rápida de cómo la división de 3 dentro de 4 no es exacto. Y debemos hacer lo siguiente. Dividimos cada pizza en 4 partes, de tal manera que al dividirla nos den 12/4. Al tener los 12/4 o los 12 pedazos entre los amigos, tendríamos que dividirlo dentro de 4 amigos para que sepamos que 3 de las 4 partes va a recibir cada amigo para que se coma la pizza. ¿Duda de momento? Estamos, Lick, estamos. Bueno, gracias. Cuando tengan dudas, por favor, no le digo que levanten la mano, sino que se exprese. Entonces, la fracción Ok. como razón, ¿perdón? La fracción como razón. Esto dice en qué relación están. De esta manera manifiesta la relación que tienen un par de números que pueden provenir de comparar. Hablemos de esto. 2 conjuntos, por ejemplo. La razón o la relación entre el número de libros en la clase y número de alumnos va a ser de 13 libros para 26 alumnos. Podrá expresarse como 13 de 26 leyéndose. O 13 a 26, o lo que es mismo, 1 para cada 2. ¿Se dan cuenta la relación, no? Porque solamente hay 13 libros para 26 alumnos. ¿Qué quiere decir? Que usted va a tener un libro para cada 2 alumnos. O 13 a 26. Cuando usted hace una presentación de algún tema y dice, bueno, tengo la opción de poder indicar que de 13, 26 tienen un salario mínimo. O de 13, 26 avos, como universo, 200 personas son quienes ganan un salario mínimo. Una forma de compararlo, ¿no? O simplemente, con una razón que va a dar igual, 1 de cada 2 tiene un salario mínimo. Esto implica un conjunto y eso es un conjunto del mismo. Por ejemplo, la relación entre 21 alumnos en total y los alumnos varones de una clase puede expresarse como ejemplo 11 partido 21 o 11 a 21. Un caso especial lo constituye la probabilidad definida como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles de un evento determinado. Por ejemplo, aquí jugamos de probabilidades.
En la tirada de un dado, imagínense ustedes toman un dado. ¿Qué probabilidad tiene que les caiga 2? Cuéntenme. Bueno, la probabilidad que les caiga el número 2 o los dos puntitos es 1, porque no puede caer de otra forma. Simplemente aquí vamos a considerar que la probabilidad que caiga una vez el número 2, o sea, el lado 2, tendríamos una de 6. Para esto podríamos utilizarlo muy bien, podríamos utilizar muy bien el uso de las fracciones. Dos medidas según una unidad, dos medidas según una unidad de medida común. Por ejemplo, podemos afirmar que Juan tiene una altura equivalente a 2 de 3 de la de Pedro. Aquí viene a una relación. O que la escala razón entre la distancia entre dos puntos determinados en el mapa y su distancia real es de 1 sobre 1.000.000. Lo que puede significar que 1 milímetro en el mapa corresponde a 1 kilómetro en realidad. Por ejemplo, ustedes han visto los planos que hacen los arquitectos. Los arquitectos lo manejan en escalas. Cuando usted ve un plano, ese plano le va a decir en la parte inferior, escala 1, 2 puntos, 1000. Eso quiere decir que por cada centímetro, por ejemplo, si lo expresaran así, va a corresponder 1 metro. El albañil o el maestro de obras cuando llegue va a agarrar su escalímetro y va a medir la relación. 1 centímetro equivalente a 1 metro o 1 centímetro equivalente a 1 kilómetro. Y va a encontrar una relación. Aquí lo vemos. Aquí nosotros podemos considerar la forma como se manejan las escalas. En este caso, si nosotros decimos que hay una escala de 0 a 200 kilómetros, aquí nosotros podríamos decir que por cada centímetro o por cada milímetro, depende de la escala que alguien decida como diseñador, va a corresponder a 50 metros, a 50 kilómetros. Normalmente en los planos usted va a encontrar centímetro equivalente a metro, pero usted lo puede expresar en escala, 1 de 100, 1 de 1000, 1 de 10.000, dependiendo de la importancia que tenga la unidad de medida que usted esté calculando. Tenemos que considerar también la fracción como división indicada. Cuando nosotros tenemos una operación donde dice 3 de 7, no da un corriente entero, ¿verdad? O sea, no da un cociente entero. Esto lo obliga a uno a tener mejor una expresión 3 diagonal 7. Luego puede ser conveniente dejar expresada la división como 3 diagonal 7. Es más práctico dejar un número en algún informe en condición de fracción a que usted se ponga a expresar 3 dividido 7, que va a ser igual a 42.8571 y el montón de números al infinito. Un informe se ve más práctico, más seguro, con mejor forma de interpretar cuando a usted le dicen 3 de 7 o 3, 7 o la proporción de 3 a 7. En este contexto en que 3 séptimos se lee es dividido 3 dividido 7. Más que todo, esto se les está dando para que ustedes se preparen para cuando a ustedes les toquen trabajar seminarios o presentar cursos y que esto les pueda dar la forma práctica de relacionar. La fracción como un punto en la recta numérica. Esto genera ubicadas en posiciones intermedias. Imaginen ustedes, cuando ustedes le dicen el mecánico, pásame la llave 6/4. Aquí le están hablando a usted que tiene que ser la llave de 1,5 pulgadas, porque tiene 6 dividido 4 es igual a 1.5. En pocas palabras, si uno se fuera a buscar a la llave, tendríamos que decir que va a corresponder a 1,5 pulgadas. Pero ¿qué pasa cuando usted le dice ese mismo mecánico, mira, préstame la llave 1/8? Usted se va a imaginar en una medida de 1 pulgada. La pulgada se la va a poder partir o segregar en octavos, cuartos, tercios, medias o séptimos. Si la pulgada usted dijera, bueno, yo voy a utilizar 1/8 de pulgada,
Eso quiere decir que usted va a estar utilizando únicamente una parte de esas 8 partes de la pulgada y que probablemente, no, seguramente le va a quedar por utilizar las 7 octavas partes pendientes. O si usted dijera, yo voy a usar una cuarta parte de la pulgada, voy a estar usando simplemente una de 4 partes de esa pulgada. Si usted dijera, yo voy a usar un tercio de pulgada o un tercio de metro, usted va a estar pensando acá que está usando la tercera parte y que está pendiente de utilizar las otras 2 sextas partes. Si se dan cuenta, es posible expresar en el caso, por ejemplo, de un cuarto, que usted diga un 25% de las personas encuestadas. Pero en el caso de una fracción como la expresión de un tercio, cuando usted presente su informe, no va a decir igual a un 33.33%. Es más técnico decir que un tercio es posible expresarlo. Veamos, no hay duda, ¿no? La fracción como operador. En este caso, la fracción actúa como otro número. En lugar de como una entidad o como un sentido autónomo. Cuando usted dice 4/5 del universo fueron estudiados, lo puede expresar también como un 80% del universo estudiado. O 3/4, que se puede expresar como 75% de 56. Un ejemplo, por ejemplo, usted estudió el número de vehículos que pasaban frente a su casa, pero se dio cuenta que de 100 vehículos, 75 vehículos eran de color rojo. Usted va a poder expresarlo como decir que 3/4 partes de los vehículos que pasaron frente a mi casa eran de color rojo. O puede decir que 75% de los 100 vehículos eran color rojo. Son los contextos que caracterizan, con qué sentido se usan las fracciones. Es importante que los alumnos conozcan la forma de cómo utilizarlo. Y esta es una de las razones por las que se les está expresando esto. Ahora, ¿qué tipo de fracciones son las que tenemos o podríamos utilizar? Vamos a ver la fracción igual a la unidad, la fracción propia, la fracción impropia, las fracciones equivalentes, las irreducibles y las inversas. Veamos qué pasa con las fracciones igual a la unidad. Aquí lógicamente va a ser aquella donde el numerador y el denominador son iguales. ¿En qué casos? Veamos. 2 partido 2. Al dividirlo mentalmente o con su calculadora le va a dar igual a 1. 5 partido 5. Mentalmente con su calculadora, su computadora le va a dar 1. O 10 partido 10 va a ser igual a 1. O 1.000.000 sobre 1.000.000 va a ser siempre igual a 1. Entonces, al representar la fracción, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a decir que de 3 usé 3, o de 3 me quedaron 3, depende de cómo lo quiero expresar. Y en ese sentido tendríamos que considerar que siempre nos va a dar la unidad. ¿Qué pasa con las fracciones propias? Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Es lo que normalmente uno encuentra en la vida real. Que uno va a comprar tal vez al supermercado 12 onzas de jamón. Pero uno ya no está pensando ahí que está tomando 12, 16 onzas. O simplemente 3/4 partes de la libra. Entonces, de esta cuenta, cuando el numerador es menor, recuerden, numerador, el número que está arriba de la raya, y denominador es aquel cuyo número está bajo de la raya fraccionaria. Entonces, si su valor es menor que la unidad, esto quiere decir
que tenemos unas fracciones propias. Puede ser un tercio, un sexto, 3/4, 4/8, 2/6, 2/12, 6/8, 8/16. Salud, licenciado. Y, pues bienvenido. Creo que hoy es sábado y podría funcionar. Pero en este caso, la idea es que ustedes conozcan que las fracciones propias son aquellas que son de valores inferiores en su numerador. Y al representar la fracción, en este caso, ¿cómo quedaría? Usted va a decir que aquí un entero está fraccionado en 5 partes y que está consumiendo o utilizando 3 de estos 5. Estas tendríamos que llamarla, ¿cómo? Fracciones propias. Ahora, vamos a visualizar cuáles son las fracciones impropias. Son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Aquí ya vamos a empezar a complicarnos la vida. Veamos. Si tenemos 2 unidades que están partidas o segregadas en 6 partes, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros de esta fracción expresada como 10/6, estamos considerando que estamos usando 10 partes de 6 unidades. Eso quiere decir que si nosotros lo representamos de otra forma, tendríamos que considerar que estas 10/6 podríamos obtener un número, una fracción compuesta. No sé si quedamos claros con esto. Por lo que veo, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a ver los números mixtos? Que ahora ya vamos a encontrar la misma relación que vimos hace un ratito. Que hace un rato estábamos visualizando en la anterior opción, donde teníamos las fracciones impropias, dan paso a lo que nosotros denominaríamos también número mixto. Porque estas 6 partes lo podríamos separar de esta forma. Vamos a ver. Veamos qué podemos hacer acá. Sí, aquí estamos. Si nosotros analizamos esto, vamos a decir que tenemos 10 partes usadas. ¿De cuántas? 12. ¿Cómo vamos a descomponer este número mixto? Acá nosotros vamos a visualizar que para poder armar un número mixto, vamos a constituirlos. Perdón, sería 10 de 12. Vamos a ver esto. Entonces, de esta cuenta, ustedes van a estar viendo que para poder transformar una fracción impropia en número mixto, lo deben hacer así. Dividir el numerador por el denominador. El cociente o resultado de esa operación es el entero del número mixto. Y el resto del numerador de la fracción siendo el denominador el mismo. Ejemplo, 8/5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dividir 8 dentro de 5. Hagamos la prueba. Por si nos cortan la señal, la próxima semana vamos a tratar de estar más puntual y vamos a aprovechar de mejor manera el tiempo. 8 de 5. ¿Esto qué quiere decir? Que esto nos contiene a 1. 1 por 5, ¿cuánto nos da? 5. Restado nos queda 3. ¿Cómo vamos a componer este número mixto? Vamos a decir que el resultado que es 1 se constituye en el entero. El residuo que nos da lo convertimos en el numerador y el divisor que vamos a hacer lo convertimos en denominador. De esa cuenta ustedes van a tener 1/3. ¿Estamos claros?
Ajá. Sí, Lick. ¿Perdón? Sí, Lick, estamos bien. De acuerdo. Entonces, no me detengo mucho. Para transformar, aquí viene un ejemplo y tendríamos igualmente cómo convertir un tercio, lo podríamos hacer de la misma manera. Ahora, ¿cómo trabajamos nosotros fracciones decimales? Aquí simplemente vamos a considerar que una fracción es aquella que tiene el denominador la unidad seguida de 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Simplemente el hacer la conversión de este 5 a 10, volvamos a nuestra entrada y vamos a decir 5 dividido 10, como no contiene, ¿qué es lo que vamos a hacer? Corremos un 0, le agregamos el 0 y ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Corriendo el 0 para poder decir que la expresión para nosotros sería 0.5 o la expresión de 5 décimas o la expresión de 65 partido 100 o de 138 dividido 100. Miren, creo que el tiempo se nos acaba. Lástima que esto es tan corto. Y para la próxima semana les quiero suplicar, investiguemos cómo debemos de hacer suma, resta, multiplicación y división de fracciones teniendo solamente 2 fracciones. Por favor, ¿me escuchan? Sí, Lick. ¿Y esa tarea hay que enviarla o...? Sería a favor que ustedes, por favor, inicien ya a hacer. Por favor. Ya, el día de hoy les voy a colgar ya esta información que les expresé hoy y les voy a colgar también ya las tareas que ya tenemos para el próximo viernes y cada viernes que tenemos que entregar. Solamente consideren que esas tareas deben ser entregadas antes de las 12 de la noche del día que vence. Esto es lo del laboratorio que hay que entregar para el día 25, ¿verdad? Exacto. Así es. Entonces, ya se los voy a empezar a colgar. Les agradecería mucho que cuando tengan dudas, que se puedan expresar en los canales que ustedes ya conocen. Gracias, licenciado. Hoy estuvo un poquito mal la señal, pero creo que todo bien. Así es, la señal estuvo mala, pero yo creo que ya están arreglando esto. Esto nos pasó como el primer día que no podíamos hacer la conexión, pero ya el día de hoy ya pudimos hacerla ya un poquito más práctica. Quiero agradecerles bastante la atención y por favor, estudien y prepárense para la vida. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente. Lick. Gracias.